Se puede evidenciar que a nivel cervical, su función estática es el control de la cabeza, que está por la cadena maestra posterior, y su función dinámica es el movimiento del cuello a través de la columna cervical, que sería la cadena de flexión y extensión. Los músculos producen un acortamiento en la cadena de extensión encargado por los músculos agonistas, como el semiespinoso de la cabeza, espleno de la cabeza y longuísimo de la cabeza, excepto el trapecio superior, ya que él se encarga de que la cabeza no se vaya hacia adelante. Y pues en nuestra paciente se puede evidenciar que sí sucede. En la cadena de flexión hay una elongación de los músculos, en este caso antagonistas, como lo son los escalenos, esternocleidomastoideo, y estos músculos ayudan a que la columna cervical se produzca una protracción con un movimiento flexor para equilibrar la postura y balance en la parte lumbar. Y en la cadena estática posterior hay un acortamiento de los del cerebro, os del cerebro y el ligamento cervical posterior. En la parte de la columna dorsal se encuentra en flexión, ya que los músculos producen un acortamiento en la cadena de flexión, donde se encuentran los agonistas, como lo son los intercostales medios. También sucede movimientos como la aducción en la escápula, en pectoral menor, serrato anterior, romboides, trapecio medio, triangular del esternón. También movimientos en el hombro, como la anteversión, que los músculos que se encargan de ello, como el pectoral mayor, redondo mayor y romboides. La cadena estática posterior hay una elongación de los músculos extensores del tronco antagonistas, como transverso espinoso, supracostales, epiespinosos, etc., los cuales causan una hipercifosis dorsal con una debilidad de la aponeurosis o fascia dorsal. Cadena estática posterior. Se puede evidenciar que la paciente presenta una hiperlordosis, ya que a nivel lumbar su función estática es el control de esta. Controla la carga, ya que sus vértebras son más grandes y son las que soportan este tipo de fuerzas, que son la cadena maestra anterior y posterior. La función dinámica se encuentra en la cadena de extensión y flexión. Los músculos que producen un acortamiento en la cadera de extensión, donde se encuentran los agonistas, como el dorsal largo, sacrolumbar, cuadrado lumbar, fibras iliocostales, serrato menor, posterior inferior y superior, con un elongamiento en la parte anterior o cadera de flexión músculo antagonista a ese movimiento, como lo son el recto abdominal, oblicuos internos y externo, transverso abdominal, entre otros músculos. En la parte lumbar se podría ver afectado los movimientos en el hombro, ya que hay músculos muy importantes que se insertan allí y pueden provocar una disminución del rango de movilidad, como el dorsal ancho. En la cadera estática posterior se puede decir que hay una contracción a nivel de la fascia toracolumbar, que es la más grande e importante. Podemos observar que los miembros inferiores tienen una función estática, que es el control y es repartir todo el peso del cuerpo de los miembros inferiores en ambos pies por medio de la cadena maestra posterior, la cual nos va a permitir mantener una postura adecuada y su función dinámica, que se encuentra en flexión y extensión de los miembros inferiores. Entonces podemos observar que cuando tenemos una hiperlordosis lumbar, como en este caso, nuestra cadena maestra posterior va a estar afectada debido a que en vez de realizar una función de repartir cargas y realizar un movimiento equitativo, lo que va a hacer es alargarse, haciendo a su vez que se contraigan los músculos flexores de la estructura del miembro inferior. Dado esto, vamos a observar una alteración en la cadena agonista, cadena flexora, ya que los músculos psoas ilíaco, psoas menor, gemelo superior e inferior, obturadores, semimembranoso, popliteo, extensor largo de los dedos, flexor corto del primer dedo y flexor corto del quinto dedo, cuadrado plantar y lumbricales, los vamos a encontrar contraídos. Por otro lado, la cadena antagonista va a generar un elongamiento de los músculos glúteo mayor, cuadrado crural, recto anterior, crural, sóleo, extensor corto de los dedos, extensor del corto del primer dedo y extensor de los cortos interóseos. Y el elongamiento se da gracias a la hiperlordosis lumbar, que pues para compensar la contracción de los músculos flexores. Al observar esto se puede decir que la persona tiene una debilidad tanto en la cadena maestra posterior como en la cadena extensora gracias a la patología y a que los músculos flexores realizan más acción de la debida, por lo cual esta persona presentaría una fatiga frecuente en tales músculos debido a su mala postura lumbar y al desequilibrio de cargas a nivel del miembro inferior con una anteversión de la pelvis. En la paciente con valgo se podría evidenciar un acortamiento en los músculos aductores y un elongamiento en los músculos glúteo medio, tensor de la fascia lata, sartorio, entre otros que son abductores de cadera,
y pues por ello se podría evidenciar que el valgo de la rodilla, además de que la carga se daría sobre la meseta tibial externa, habría un encortamiento del ligamento colateral externo y un elongamiento del ligamento colateral interno. En la fase de contacto inicial, observamos en amarillo la pata de ganso, donde lo conforman el músculo semitendinoso, sartorio y grácil. En rosado, observamos los aductores de cadera, donde participa el glúteo medio. Y en la pierna se evidencia el músculo tibial anterior y los extensores de los dedos en color azul. La fase de apoyo está dividida en 5 intervalos. La primera es el contacto con el talón, el cual es el instante donde el talón toca el suelo. En la fase de contacto inicial, entonces consiste en posicionar el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Para ello se produce un momento de flexión dorsal del tobillo, ligera o nula extensión de la rodilla y de flexión en la cadera. En correspondencia, en cada articulación se genera un momento interno que contrarresta la acción externa. En el tobillo se encuentran activos los flexores dorsales, que es el tibial anterior y que es el principal. En la rodilla intervienen los isquiotibiales y cuádriceps. En la cadera se produce una contracción de los extensores, glúteo mayor y medio. Teniendo en cuenta la fase de contacto inicial, en el compartimiento de la cadera hay una flexión de 30 grados y se empieza a extender disminuyendo a 20 grados de flexión. En la rodilla, en el contacto inicial, intervienen los isquiotibiales y el cuádriceps. Además, en el contacto con el suelo hay una extensión completa y una flexión hasta los 20 grados. En el tobillo, dentro de la cinemática de la biomecánica del tobillo, con el contacto con el suelo, presenta una posición neutral, una flexión plantar de 15 grados y una rotación anterior de la tibia. Nuestro paciente en el compartimiento de la cadera presenta un valor normal de flexión con respecto a los datos teóricos de la fase del contacto inicial. En el compartimiento de la rodilla, el paciente puede evidenciar que no presenta una extensión completa de este. Además, de igual manera, su flexión es de 42. Y en el compartimiento del tobillo, en nuestro paciente se puede evidenciar una dorsiflexión de 8 grados y una plantiflexión de 21. En la segunda fase inicial de apoyo o respuesta a la carga, el propósito principal es el mantenimiento de una progresión suave al tiempo que el descenso del cuerpo se amortigua, es decir, se provoca una desaceleración mediante el control de la flexión de rodilla y la extensión del tobillo. La musculatura que interviene aquí es: el tobillo se encuentran activos los flexores dorsales, tibial anterior principalmente, y en la rodilla intervienen los isquiotibiales y cuádriceps, y en la cadera se produce una contracción de extensores, glúteo mayor y glúteo medio. La fase con respuesta a la carga o también fase de apoyo plantar, hay otros músculos que actúan, son los aductores lateral, que es el glúteo medio, que está en azul, y glúteo mayor, que está en rojo, el tensor de la fascia lata, que está en verde, y el músculo tibial anterior y extensores de los dedos, que está en color morado, el aductor mayor en color naranja y el cuádriceps en azul claro. En nuestro paciente se puede evidenciar que en el compartimiento del tobillo tiene un ángulo de 15, entonces es normal como los datos teóricos. Tiene un ángulo de rodilla 24 grados y sus valores normales serían de 20. Y ahí actúan los músculos vastos. Y en la flexión de cadera el paciente tiene rangos normales que es de 20 grados. En la fase media del apoyo, el comienzo de esta fase viene marcado por el despegue de dedos del miembro contralateral. En la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza
sobre un pie estacionario. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopodal. Dado que la hiperextensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera, cápsula posterior y cruzados de la rodilla, la actividad muscular del glúteo mayor, isquiotibiales y cuádriceps cesa. El sóleo es el que estabiliza las tres articulaciones. A nivel del tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantienen la estabilidad del pie. En nuestro paciente, en el compartimiento del tobillo presenta un ángulo normal, al teórico de 5 grados con los músculos gastrocnemius y sóleo, presentado en rojo y fucsia. En el compartimiento de la rodilla hay un ángulo de 11 grados con unos valores normales de 11 grados con la actuación de los bastos. En la cadera presenta una anteversión de 8 grados, siendo que los ángulos normales es de 0. Respecto a los ángulos que presenta los compartimientos de cadera, rodilla y tobillo son los siguientes. En cadera, en una posición neutra con hiperextensión de 20 grados justo antes del despegue. En rodilla presenta una flexión que disminuye hasta los 10 grados y una extensión completa justo antes del despegue. Y en el tobillo presenta una dorsiflexión de 5 grados. Fase final de apoyo, los objetivos fundamentales de la misma son proporcionar aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada, es decir, se produce una aceleración. Esta fase comienza cuando el cuerpo pasa a la línea vertical. Los gemelos se unen al sóleo en el control de la dorsiflexión del tobillo. El tríceps sural se contrae ahora con potencia y el talón despega del suelo. En el paciente para la fase de elevación del talón, en el compartimiento del tobillo se evidencia una dorsiflexión de 9 grados y los valores teóricos son de 5 grados. Aquí actúa principalmente el gastrocnemio. En el compartimiento de la rodilla se ve un ángulo de flexión de 53 grados y el teórico corresponde a 40 grados en flexión. Actúa principalmente el semitendinoso y semimembranoso. Y en el compartimiento de la cadera está en un ángulo neutro que corresponde a los 0 grados, lo cual se halla dentro de los valores normales. En la fase previa de la oscilación, el propósito de esta fase es preparar el miembro para la oscilación. El contacto inicial del miembro opuesto marca su inicio, así como el comienzo de la fase de doble apoyo. Se produce una actividad concéntrica de los flexores de la cadena, impulsando el muslo hacia adelante y debido al carácter biarticular de los gemelos, induce una flexión de la rodilla. En el compartimiento del tobillo normalmente se mueve a 35 grados y está en una plantiflexión de 20 grados. En la paciente hay una plantiflexión de 50. Los músculos que actúan son los gastrocnemios, que están de color azul. En el compartimiento de la rodilla está a una flexión de 40 grados y actúa el músculo bíceps femoral, que está en color morado, y en la paciente se evidencia un ángulo de 46 grados. En el compartimiento de la cadera, está en posición neutra y se mueve en dirección a la flexión, y en el paciente es igual. En el plano frontal de la fase de contacto inicial y plantar, se observa que el hemicuerpo izquierdo tiene menor fuerza con respecto al hemicuerpo derecho y se puede observar que el paciente tiene escoliosis. En la fase media se evidencia que el paciente no tiene fuerza en el glúteo medio, ya que hay una inclinación pélvica mayor. Por ello se ve una elongación por la otra. Y los ligamentos colaterales mediales están alargados, no como los ligamentos colaterales laterales, que están acortados. También se evidencia que aumenta su base de sustentación en la fase de elevación de talón y despegue de dedos. Por eso realiza pasos más anchos. En su ángulo Q
está mayor a los rangos normales debido a su algo de rodilla. En el ángulo Q en los hombres, sus rasgos normales son de 12 a 15, mientras que en las mujeres es de 15 a 19, debido a que tiene las caderas más anchas para realizar funciones fisiológicas que el hombre no hace, como la gestación.